Damos inicio entonces. La semana pasada estuvimos viendo el punto de vista conceptual de qué es la geografía. Me confirman, yo voy a ir haciendo algunas preguntas para retroalimentar y posteriormente pues retomar nuestro contenido. Así que continuamos, vimos qué era la geografía, dijimos que la geografía es una ciencia que lo que busca es el estudio y la descripción de la Tierra. La geografía va a estudiar, hay dos tipos de geografía. Hablamos de que hay una geografía física, conocida también como fisiografía, pero también hay una geografía cultural. Esta geografía humana, perdón, esta geografía humana lo que busca pues es conocer, ¿verdad? Y descubrir aquellos elementos de la cultura, de la población, de su gente, en cada uno de los territorios, ¿verdad? Entonces hay dos enfoques de estudio en la geografía. Vimos también dentro de la parte física en qué se centra en estudiar la geografía y hablamos que en la parte física la geografía va a estudiar lo que son los diferentes elementos que la componen y cómo se mueven y afectan a nuestras vidas, es decir, va a estudiar a los accidentes. También dentro de ese estudio está el estudio de las relaciones y la interacción entre las diferentes capas de la Tierra. Y hablamos que la Tierra está compuesta por la atmósfera, que son gases, la geósfera, que son rocas, la hidrosfera, que es agua, y la biosfera, que es vida. A estos tres elementos de estudio se va a centrar la geografía física o fisiografía. Y la antropósfera, que es el estudio de la población o del ser humano, ahí se va a centrar la geografía humana. Bien, también hay un estudio del desarrollo dentro de la geografía humana, también hay un estudio del desarrollo urbanístico que ha tenido la superficie o el planeta. Es decir, cómo son los edificios, la forma de construcción, hay carreteras, hay puentes, qué es lo que hay en el lugar, en la localidad, en la región. Eso es lo que va a estudiar una geografía enfocada a lo que es la parte humana y el desarrollo urbanístico. Pregunto, ¿hasta acá nos quedamos? Sí, bien. Muy bien. ¿Analizamos el esquema de estudio de la geografía? ¿Jóvenes? No. Muy bien, entonces aquí retomamos nuestro contenido. Como vimos anteriormente en la clase pasada, hablamos de la atmósfera, que son los gases, la geósfera, que son las rocas, la hidrosfera, el agua y la biosfera, la vida. Vamos a ver entonces cómo es que aplica la parte conceptual. La geografía dijimos que es una ciencia que estudia la Tierra y todos aquellos elementos que la componen y que intervienen en esta. La geografía se organiza de la siguiente manera. Se organiza como una ciencia mixta. ¿Por qué razón? Porque estudia el paisaje físico, pero también estudia el paisaje humano y también el área urbanística o el desarrollo. Por eso habla de una geografía como ciencia mixta. También la geografía se hace un estudio o se organiza como las representaciones terrestres. Y dentro de las representaciones terrestres, pues ahí ya vamos a ver lo que son los ríos, los lagos, las montañas, los volcanes, vamos a ver las lagunas, los cenotes, las cascadas, vamos a ver qué otras cuestiones, las placas tectónicas, las fallas geológicas, vamos a ir viendo todo ese tipo de representaciones terrestres que han sido resultado, ¿verdad? Permítanme, han sido resultado de alguna alteración que ha tenido la Tierra en sí. Permítanme un segundo, ¿hay alguien? Un paréntesis. Por favor, les voy a pedir que verifiquen ahí su conexión, su conectividad a Internet,
supuesto que hay alguien, no sé si está teniendo problemas de internet, recuerden que usted va a tener acceso a las clases. Si hubiera algo de la explicación que usted se pierde, usted podrá tener acceso a esta información. Creo, si no estoy mal, que están ingresando jóvenes de quinto. Permítame, voy a verificar. Muy bien. Sí, así es, en efecto. Jóvenes, por favor, los de quinto turismo que están conectados, estoy en horario de cuarto turismo, estamos trabajando el curso de geografía e historia de Guatemala. Así que, por favor, quizá tuvo ahí se confundió, ingresó mal al link para que pueda ingresar al curso correspondiente. Muy bien, ahí estamos. Continuemos entonces. Decíamos que la geografía se va a organizar también en las representaciones terrestres y también en la Tierra como un astro. Y aquí vamos a ver los elementos de estudio cuando ya se ve al unir estas tres formas de organización, vamos a clasificar en dos áreas o dos tipos de estudio de la geografía. La primera es el paisaje natural o físico. Y aquí entraría la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera, que fue lo que anteriormente vimos en nuestro concepto, como paisaje natural o físico. A ver, ejemplos de litosfera. ¿Qué elementos podemos encontrar en la litosfera? ¿Alguien me puede apoyar? ¿Jóvenes? Yo creo que sí tienen audio, ¿verdad? Sí me logran escuchar, ¿verdad? ¿Qué elementos o qué componentes nosotros encontramos en la litosfera? Jóvenes, ¿no hay jóvenes conectados? El principal de ellos es el oxígeno. Si no existiera, nosotros no podríamos vivir. Es indispensable. Es una de las necesidades primarias que tenemos como seres vivos, el oxígeno. A través de la litosfera nosotros podemos obtener ese recurso. Y pregunto, ¿cuáles pueden ser los elementos o qué cree usted que propicia a que haya un buen oxígeno? Ellos cuidando el medio ambiente, Más específico el ejemplo. por los árboles. Muy bien. ¿Alguien más que nos pueda apoyar? Su compañera nos dio un ejemplo claro, ¿verdad? Ustedes saben que el oxígeno es fundamental para la vida del ser humano y que los árboles, la tala inmoderada de árboles ha ocasionado mucho, ¿verdad? Perdón, mucho deterioro en la capa, en la capa terrestre y esto, a su vez, a raíz de todo esto, pues
han surgido enfermedades, las condiciones de salud son muy bajas, pero ha sido por la tala inmoderada de árboles y nosotros debemos cuidar para que tengamos ese recurso básico. Nosotros debemos cuidar lo que es la reforestación, el no contaminar, el no tirar basura, el no quemar basura. Debemos llevar a cabo todas estas acciones para el cuidado de nuestro medio ambiente. Eso es algo muy importante. De hecho, ahora han surgido nuevas campañas que hablan de lo que es la sostenibilidad y sustentabilidad, es decir, promover todas aquellas actividades que se practiquen en diversas comunidades, como lo son limpieza de las áreas rurales, sembrar, hacer jornadas para poder sembrar árboles y algunas otras actividades que se ponen en práctica, y el fin primordial pues es cuidar nuestro medio ambiente. Recuerde que con la tala de árboles no solamente estamos matando, no solamente estamos dañando nuestra capa, sino y evitando con esto el oxígeno, sino también estamos contribuyendo a también nosotros matar toda la fauna existente en las zonas. Es algo muy importante. De hecho, hay instituciones en Guatemala, hay una de ellas que vela por las áreas protegidas. Guatemala tiene muchas áreas protegidas, zonas boscosas y áreas declaradas como zona virgen. Tal es el caso del departamento del Petén. Todos sabemos que en el Petén está el Parque Nacional Tikal, que está declarado como Patrimonio de la Humanidad. Y allí hay zonas virgen, es decir, que el hombre no ha llegado a tocar, no ha manipulado nada de esas áreas y se cuidan. Hay una institución encargada de cuidar las áreas protegidas. Este tema también lo vamos a desglosar. Menciono todo esto para que ustedes vayan entendiendo el contenido. La hidrosfera, ¿qué encontramos en la hidrosfera? ¿Qué recursos podemos mencionar de la hidrosfera? El agua, los ríos, los mares. Muy bien, gracias. Los recursos de la hidrosfera. Ustedes saben que el agua es uno de los componentes más importantes de la Tierra. No sé usted, pero si usted no bebe agua, usted se empieza a deshidratar, ¿verdad? Si usted no se da un baño, se empieza a desesperar. Así que el agua es uno de los elementos claves. Ahora bien, ¿cuántas partes de agua conforman la Tierra? Señor, tres. Muy bien, gracias, 3/4 partes. Y como lo decía su compañera, ¿verdad? Los recursos que forman parte de la hidrosfera están dados a través de aquel conjunto de distintas fuentes de agua. Háblese de los ríos, los océanos, los mares, los lagos, las cascadas, los riachuelos, y que a través de todos ellos, pues nosotros podemos tener el recurso directo a nuestras casas, ¿verdad? Que es el agua potable. Ahora bien, el agua también se puede escasear. Hay ciertos ríos que se han ido secando y esto ha sido a causa de la contaminación. Las empresas o la industria tirando sus drenajes a los afluentes de agua que hay, y esto contamina. En Guatemala muchos ríos hace muchos años fueron ríos limpios donde podía ir a nadar, ir a refrescarse, pero la contaminación con químicos, háblese de detergentes, jabones, desinfectantes, una mala inversión en cuanto a un sistema de drenajes, la gente tirando basura, porque yo no sé si usted ha visto, pero hay algunos lugares en donde se ve bien el nacimiento de la cascada y la gente allí pasa tirando la basura. Esto es una gran contaminación que está recibiendo nuestro planeta, nuestro recurso hidrográfico. Ya luego llega contaminada a los consumidores finales, que somos nosotros. El agua ya llega reprocesada, llega muy contaminada. Entonces, ¿sabía usted que en Estados Unidos se recicla también el agua? Es decir, se reutiliza constantemente. En Guatemala, y esto es por escasez, esto es por falta del recurso. Guatemala es un país muy rico en cuanto al recurso hidrográfico. Tiene muchos ríos, los ríos del Atlántico, los ríos del Pacífico, la cadena y el sistema montañoso que hay en nuestro país, pues también favorece a esa extensión, a esa cantidad de recurso hidrográfico que hay en el país. Vayámonos con el siguiente elemento, que es la hidrosfera. La atmósfera. ¿Qué encontramos en la atmósfera?
¿Cuáles son los elementos de la atmósfera? El aire. Muy bien. ¿Alguien ahí mencionó? ¿Cuál fue, perdón? El aire. El aire. El aire. Claro que no soy el guerrero dragón. Sí, aquí hay no quiero yo que ustedes se vayan a confundir, pero sí, los principales elementos de la atmósfera están dados a través de lo que son los gases, el oxígeno, que son los principales elementos que vamos a ver involucrados en esta. Creo que tenemos mucha similitud, ¿verdad? Con lo que vimos anteriormente, con lo que era la litosfera, ¿verdad? Está muy relacionado a este tema. Y a través de esto, pues propicia lo que es la hidrosfera, propicia lo que es la biosfera, pero al unificar todos estos componentes. Y por último tenemos la biosfera. ¿Qué encontramos en la biosfera? La vida. La vida, ejemplo. ¿De los animales, ahí? Muy bien. ¿Será que solo los animales? Las plantas. Las plantas, muy bien. Muy bien, así es, en efecto. La biosfera es ese conjunto o ese elemento que propicia la vida de las plantas, la vida de los animales, esa diversidad que hay en nuestro país. Por eso dice que en Guatemala hay diversidad de flora y fauna, ¿sí? Por eso se utiliza ese término en nuestro país. Y por eso les decía inicialmente, se han creado políticas de turismo ecológico, de turismo sostenible y sustentable, porque lo que se pretende con esto es cuidar el recurso que hay en Guatemala. Guatemala tiene gran recurso hidrográfico en cuanto a la biosfera. Guatemala, de hecho, se dice Petén es el lugar de la biosfera maya. ¿Por qué le llaman así? Porque en el Petén hay hectáreas, es decir, enormes extensiones de terreno con una diversidad de flora y fauna que se da en este territorio y eso permite la fluidez también de los demás componentes que hemos visto para hacer un estudio de una geografía física, ¿verdad? Proporcionando agua, proporcionando oxígeno, proporcionando diversidad de especies animales, diversidad de especies de plantas. Esto se da y de hecho también está considerado como el pulmón de Centroamérica, o sea, el recurso que es tan grande. Ahora, las políticas de sustentabilidad lo que buscan es cuidar, que nosotros nos eduquemos a no quemar, a no talar, a no tirar basura, a no contaminar con químicos. En eso está enfocado y eso lo vamos a ir aprendiendo en el desarrollo del curso. Luego está, dentro de lo que es el paisaje social y humano, hay un estudio de la geografía en cuanto a la población, pero cuando ven esa población, estudian también los orígenes. Si es una población, recuerde que en Guatemala hay 4 culturas declaradas en nuestra Constitución Política de la República que se promueven y se respetan en el país. Hay 4, que son la Xinca, la Garífuna, mestizos y ladinos, mestizos o ladinos y los mayas, son 4. En total hay 25 grupos étnicos, pues esta geografía humana va a estudiar a ese paisaje humano que entraría a la población. ¿Qué tipo de población es? Es población garífuna, población xinca, población mestiza, son ladinos, son del área maya, qué sé yo, cachiqueles, quichés, mam, achí. ¿Cuál es el tipo de población? ¿En dónde está ubicada esa población? ¿Qué extensiones abarca esta población? Pero no solamente eso, sino también va a estudiar las actividades económicas, es decir, a qué se dedica esta población. Además de ello, pues a qué se dedica. Nosotros sabemos que en Guatemala nuestra población, se los he repetido, es indígena en su mayoría. Por ende, las actividades a las que se dedica base es la agricultura.
Entonces, cuando la geografía viene y estudia a esa población, en Guatemala sabemos que va a estudiar esa actividad económica a la que se dedique la agricultura, la artesanía, el comercio a pequeñas escalas, no a grandes escalas, un comercio, una economía informal, es decir, en los mercados usted ve a todas esas personas vendiendo sus hortalizas, sus frutos, sus productos artesanales elaborados en casa de manera tradicional por familias. Esa es la actividad económica de nuestra población. Y la geografía va a estudiar ese elemento, esas características que posee cada pueblo según sus orígenes. También va a estudiar la organización política. Y cuando hablamos de una organización política, se va a centrar en estudiar al Estado, cuál es la conformación del país, cómo está estructurada esa nación, cuál es el orden político que tiene, quiénes son las autoridades, cómo está organizada la población en cuanto a los niveles o estatus sociales. En Guatemala, pues sabemos que hay, a mi criterio y no solo al mío, hay dos clases sociales, una clase social alta y una baja. Dentro de la baja vamos a ver una clase media y una clase demasiado baja, ¿verdad? Porque en Guatemala, si hablamos de que hay tres estatus sociales, podría ser, pero en una clase alta entran familias millonarias que dominan y rigen la economía en nuestro país. Son dueños de muchas empresas, muchas inversiones en Guatemala, extensiones de tierra en nuestro país, y ellos son la clase alta, pero en su mayoría es la clase baja. La clase baja está representada por cada uno de nosotros. Yo no podría decir, bueno, alguien dice clase media baja. Yo no podría decir, por ejemplo, si yo evaluara mi estatus social, yo no podría decir que soy de una clase media baja, ¿verdad? Porque ahí podríamos ver otro tipo de beneficios. A mi criterio somos de clase baja. Dentro de la clase baja también vamos a ver un sinfín de escasez y ahí se va a centrar en estudiar esta geografía. Regularmente, y el enfoque de estudio es el paisaje natural o físico. El paisaje social y humano también es importante, no lo estoy descartando, es importante, pero en sí el estudio primordial es esa parte física, las representaciones terrestres, como lo hemos visto, ¿verdad? Las representaciones terrestres es algo muy importante, es un elemento clave de estudio en nuestro país. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda o tiene alguna pregunta. Todo está claro, no sé, ustedes me dirán. Ella no tiene la fuerza. Sí, Miss, todo está claro. Le dio al panda su Muy bien. fuerza. Sí. Recuerden que el curso es, recuerden que el curso es geografía e historia. Ahorita ya vimos el enfoque y ya les voy a explicar qué vamos a estudiar en este curso. Y la parte de historia que también siempre va a ir de la mano, la vamos a ir analizando, vamos a ir comprendiendo, porque cada lugar, cada región, geográficamente hablando, tiene un contexto, tiene una base, tiene una historia, tiene una razón de ser, y también ahí va a entrar lo que es la parte de la historia. Le quité la palabra a alguien, no sé si qué era lo que quería opinar o si tenía alguna duda. No, Misa, estamos bien. Muy bien. En un contexto histórico, nos vamos a ir también a conocer cuáles fueron las causas de esa diversidad de relieve y representaciones terrestres que hay en Guatemala. Eso también lo vamos a estar estudiando. Entonces, hasta acá concluimos el contenido. Voy a pasar a otro tema. No es que ya terminé la clase, sino voy a pasar a otro tema. Necesito, por favor, que ustedes me confirmen y también yo estaré viendo la manera en que vamos a estar trabajando. Permítanme un segundo, por favor. Les voy a presentar algo acá que necesito saber si ustedes lo tienen, que es una herramienta de estudio. Con esta vamos a estar desglosando nuestro contenido.
Muy bien, como dijimos, hay dos campos o dos ramas de estudio de la geografía. Nosotros nos vamos a centrar en estudiar la geografía de Guatemala, todos aquellos accidentes geográficos que posee nuestro país. Pregunto, ¿ustedes tienen este libro, que es la geografía visualizada de Guatemala? No, señor. No. ¿En alguna oportunidad ustedes tuvieron acceso a este material, geografía visualizada de Guatemala? No. No. ¿No? No, señor. ¿No sabían que existía esto entonces? No. ¿No? No. Muy bien. Vamos a utilizar este material como herramienta clave de estudio. Esta es la geografía visualizada de Guatemala. En esta podemos encontrar lo que es la geografía física de nuestro país. A través de esta vamos a estudiar, por ejemplo, lo que es la ubicación de nuestro país, los límites territoriales, la división política, y cuando hablo de esa división política me refiero a los 22 departamentos de Guatemala. Y al adentrarnos a estudiar los 22 departamentos de Guatemala, vamos a estudiar las 8 regiones de nuestro país. También vamos a estudiar los recursos que provee cada una de las regiones. Esto no es un accidente geográfico, sino ya es parte de la geografía humana, o es decir, las actividades a las que se dedica la población. Vamos a estudiar esos recursos por cada una de las regiones. También a través de este material vamos a estudiar el sistema montañoso. En Guatemala hay una cadena montañosa, hay una cadena volcánica, hay un recurso hidrográfico. Dentro de esa cantidad de recursos hidrográficos que posee el país, hay 2 ríos que son un elemento turístico muy fuerte dentro del territorio guatemalteco. Entonces, yo voy a estar utilizando este material. También voy a utilizar otro que se llama laminario de mapas. Este laminario de mapas, no sé si así se llame la casa editorial, pero yo la encontré con el nombre Mis Pasitos. Voy a investigar exactamente, y de igual manera quiero hacerles énfasis en algo. Si usted va a internet y busca mapas de los departamentos de Guatemala, los va a encontrar. Y yo no me pierdo de esto. Pero ese cuadernillo que yo les menciono tiene la siguiente característica. Acá yo tengo el mapa, como ustedes lo pueden ver acá, yo tengo el mapa de Guatemala, pero al dorso de ese mapa encuentro información del país. Ese es el único cuadernillo que yo he encontrado con esa característica. De igual manera, pues voy a ver de qué manera se los proporciono digital, y que ustedes lo puedan, no sé, imprimir. Voy a pedir instrucciones de cómo trabajar este material con ustedes, porque para mí es muy importante la localización. Yo les voy a explicar, y en casa usted va a agarrar un mapa de Guatemala, un mapa del departamento, y va a localizar todos aquellos accidentes geográficos que hay, según vayamos avanzando en nuestro contenido. Entonces, yo voy a trabajar con estos 2 materiales. De repente, y quizá usted no lo ha visto, pero quizá alguno de sus hermanos o familiares ha trabajado con este material, que es la geografía visualizada, y de igual manera yo voy a consultar para ver si vamos a trabajar este material de manera virtual. Si fuera así, yo le voy a ir proyectando este material, y el laminario, que sí necesito que ustedes tengan mapas, es decir, la silueta del mapa de Guatemala o de los de 22 departamentos, porque vamos a trabajar con ese material. Vamos a crear un laminario de mapas también nosotros, y vamos a ver todos aquellos recursos turísticos que posee el país. Entonces, en paréntesis les decía, ese es el material con el que yo voy a trabajar en este curso. No le estoy diciendo vaya y cómprelo mañana a la librería, no, le estoy diciendo que ese es el que vamos a utilizar, y que yo le voy a dar la instrucción de cómo usted va a acceder a ese material. ¿Estamos de acuerdo? Señor, ¿podría Sí, compartir Miss. pantalla? Permítame. Perdón, diga. Sí, señorita, diga, ¿en qué le puedo servir? Es que usted mostró el libro, pero acá no lo pude ver porque aparecía todavía el esquema. Mm, Perdón. es este. Es la geografía visualizada de Guatemala.
Ah, De ya. hecho, no es un libro tan extenso, vean, es un libro muy pequeño, pero que tiene una información muy relevante, muy básica, muy importante, y este es el que vamos a utilizar como base. Adicional a ello, pues vamos a tener otro material, les decía que estaba el laminario con el que nosotros vamos a estar trabajando, ¿verdad? Entonces, se les hago saber y se los doy como referencia, porque si en dado caso, pues alguien lo tenía, enhorabuena, lo podía utilizar, ¿verdad? Pero ya que me dicen que no, entonces yo voy a gestionar y vamos a ver la manera en que ustedes puedan trabajar con ese material. Menciono esto también porque si ustedes se dan cuenta, el tamaño del material es muy pequeño. Entonces yo lo puedo, lo puedo crear de manera digital, pero por ejemplo, aquí, si usted ve el mapa, la letra es muy pequeña, ¿sí? Si ya se dio cuenta. Entonces, si a mí aquí me cuesta verlo, al momento de ampliar la imagen se va a distorsionar la letra. Entonces, por eso le decía, voy a ver la manera en que se pueda gestionar, que usted tenga el acceso a este material, porque a mí me gustaría que mejor fuera físico, pero yo voy a pedir instrucciones y la autorización en administración y así estaremos trabajando. Así que, por favor, de hecho, no es tan caro, ¿verdad? En librerías, de hecho, el mío todavía tiene el precio, ¿verdad? En librerías el precio es de 28 quetzales. Así es el precio que nosotros lo encontramos, pero como les decía, ¿verdad? No les estoy mandando a hacer un gasto, sino simplemente informándoles que vamos a trabajar con este material. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta respecto al tema. Señor, ¿cómo se llama el libro? El mapa. Muy bien, se llama Geografía Visualizada de Guatemala. ¿Es el único nombre que lo podemos encontrar? Así es el único nombre. Y de hecho, la casa editorial es de Piedra Santa. Así se llama la casa editorial, Piedra Santa. Aquí está, mire, en la parte superior. Acá dice Piedra Santa y es la geografía visualizada de Guatemala. De hecho, también hay una geografía visualizada de Centroamérica, pero nosotros queremos la de nuestro país, ¿verdad? Vamos a estudiar a nuestro país. Gracias. ¿Y el otro que dijo de la lámina? ¿Laminario? Se llama Laminario de Mapas. Es igual es un No, libro o no es igual, solo que fíjese que, mira, pues le voy a comentar, por eso les decía, yo voy a ver la manera de gestionar todo esto y cómo podemos hacer para que usted tenga acceso al material. Yo se lo puedo crear de manera digital y usted lo imprime, puesto que el año pasado, cuando se solicitó este material, ya no había a la venta. Según me indicaban, algunas librerías de acá de Chimaltenango lo descontinuaron, como no era muy demandado, lo sacaron del mercado. Entonces yo tengo una copia, solo que ahora pues no la tengo acá en mis manos, yo se la voy a enseñar en la siguiente clase y yo pretendo como que sacar un archivo en digital y dárselo a usted y ya usted verá la manera de imprimirlo, pero es mi idea, aún no la tengo autorizada, déjeme, yo voy a pedir autorización y entonces yo le estaré dando la información. Y si usted dice, no, eso no me parece, yo quiero comprar mi laminario, pues si usted lo encuentra, enhorabuena, ¿verdad? Como les digo, se llama Laminario de Mapas y tiene como nombre Mis Pasitos, pero no tiene ninguna casa editorial. Supongo yo que el nombre de la casa editorial ha de ser Mis Pasitos, porque no tiene mayor descripción. Muy bien, entonces hasta acá hemos continuado el día de hoy. Y recuerde que trabajamos el curso de Geografía e Historia. Gracias, Miss.